Mucho gusto. Vamos con el nuevo tema de esta semana. Bueno, entonces en esta semana vamos a estar conectando el tema con que trató la semana anterior y el título que le he puesto es Tratando la depresión. Cuando se admite y examina la depresión, los pasos que se pueden dar son muy positivos, permitiendo un alto grado de mejora. Lo primero que hay que pensar, y que será bueno que quien está escuchando lo analice, es: ¿duermes lo bastante? De vez en cuando nos vemos obligados a seguir, pues como esforzándonos mucho por ciertas situaciones o, bueno, ciertas em, como compromisos o actividades que impiden o que obstaculizan el descanso suficiente. Tenemos reservas que nos sostienen, pero si hacemos que la excepción cambie en regla, entonces tenemos que vivir de modo regular fatigados. Si hacemos esto, de como sobreexigirnos, podemos estar seguros de que vamos a sufrir depresión crónica, incluso clínica y patológica. Es importante que tengamos presente que no podemos infringir las leyes naturales de modo regular y esperar que no paguemos las consecuencias. Está comprobado también en algunos estudios que, pues, si uno no duerme lo necesario, pues va a tener un problema muy grave. Creo que tengo entendido que una persona puede durar máximo 2 o 3 días sin dormir. Luego de eso va a entrar, qué pena, va a entrar en un colapso y pues puede hasta perder su vida por causa de la falta de descanso apropiado. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar si tenemos algún episodio de depresión es: ¿estamos durmiendo lo suficiente de forma general, de forma regular? Obviamente, si yo no he estado durmiendo de forma regular, pues se va a volver el no dormir algo regular. Por eso es importante que estemos evaluando si estamos descansando lo necesario de manera cotidiana. Si no, pues hay que comenzar a tomar las medidas para descansar bien, porque, como ya lo mencioné, no podemos pensar que vamos a estar bien si no estamos haciendo lo básico, que es descansando lo suficiente. Esa será como la primera idea que nos da de forma natural para tratar la depresión. Otra idea es: ¿estás comiendo de modo apropiado y regular o estamos comiendo de modo apropiado y regular? Hay personas que descuidan de modo sistemático el área física en sus vidas y luego se sorprenden de estar deprimidos. Obviamente, no comer bien pues va a tener un efecto no solamente en la falta de energía, sino también va a comenzar a generar afectación en otros procesos que uno normalmente hace. Entonces va a estar irritable, va a estar depresivo, tenso, angustiado, preocupado. Es importante estar así como descansar bien, comer apropiadamente y pues obviamente una dieta balanceada, ¿no? Con proteínas, con frutas, con verduras, con em, todo lo que se recomienda, pues digamos que de manera normal, ¿no? Porque puede que un nutricionista nos dé unas bases más claras de qué es lo que debemos comer con mayor regularidad, pero digamos que una dieta donde haya proteína, donde haya em, granos, cereales, lácteos y demás, pues es una dieta, digamos que bastante variada y balanceada, y obviamente va a ayudar a que estemos físicamente bien y pues obviamente no va a afectar nuestra
nuestras emociones. Otra idea que hay que pensar, o otra pregunta que hay que hacer a quien me está escuchando o me esté viendo. ¿Has pensado alguna vez que quizás tu depresión es una especie de control de la velocidad a que estás funcionando? Es decir, puede que la depresión sea un modo de obligarte a tomar las cosas con más calma, de equilibrar tus emociones, porque intentas de modo regular vivir por encima de tus posibilidades. O sea, es decir, tal vez me estoy desgastando o estoy utilizando más energía de la que yo puedo necesitar, o estoy haciendo muchas actividades y debo comenzar a reducir y a mirar qué priorizar. Podría ser una buena opción aquí, ¿no? O sea, priorizar lo que tengo que hacer y en el momento que lo puedo hacer, y obviamente tener periodos de descanso. Y de pronto, si me sobre esfuerzo, pues la depresión puede ser una alerta o una alarma de hay que bajar como el acelere, el llenarse de actividades. Pronto hay que ser más selectivo. Eso hay que evaluarlo también para ir tratando con la depresión de una manera, pues, digamos que general. Otra idea importante, otra pregunta que tengo que formular a quienes están escuchando y viendo este video o escuchando este podcast es: ¿qué me dices de tus reacciones? Las cosas que te suceden no son tan importantes como el modo en que respondes a ellas. Eso está claro, ¿no? No es tanto lo que nos pasa, sino cómo nos impacta, cómo nos afecta, cómo nos influye la situación que estemos pasando o atravesando. Hay ciertas respuestas que pueden producir una reacción en cadena que lleva a la depresión emocional. Entonces, debemos cuidar cómo reaccionamos, no permitir que la ira nos desborde, o no permitir que de pronto el mal genio o la tristeza o bueno, cualquier emoción, digamos que salida de su contexto y de su momento, pues puede convertirse en un factor perjudicial. Entonces, hay que estar evaluando las reacciones que vamos teniendo. ¿Te ha ocurrido algo que haya sido un golpe para ti? ¿Hay alguien que te haya decepcionado de modo serio? Después de tu esfuerzo, ¿has conseguido solo un notable cuando esperabas un sobresaliente? Es posible que hayas tenido una experiencia de pérdida, un hogar deshecho, por factores como divorcio, muerte, entre otros. Y todo este tipo de cosas que estoy mencionando son situaciones que impactan nuestras emociones y que pueden llevarnos a la depresión o generar depresión. No siempre es algo crónico, patológico, difícil de tratar. Hay que evaluar si esto que estoy mencionando pueden haber algunos factores, y entonces hay que tratar de buscarles una solución rápida. En una fase juvenil que no es menos dolorosa, has roto las relaciones con algún novio o alguna novia. Evidentemente eso va a generar depresión, va a generar ansiedad, va a tocar profundamente las emociones. O sea, ejemplos que puedo dar: dejar la familia, sensación de inseguridad, la comodidad, de pronto rostros amables, conocidos, y de pronto irse uno a un lugar extraño, a un lugar nuevo. Son situaciones o son ejemplos que golpean las emociones y pueden llevar a una sensación de depresión. Hay que estar evaluando si tenemos alguna de estas situaciones o estamos experimentando alguna de estas situaciones, y ahí habría un factor muy potente de por qué la situación de depresión. Para ir cerrando aquí, voy a darles tres ideas de reacciones primarias que pueden llevar o que pueden inducir a la depresión: la indecisión, la ira y el sentimiento de parcialidad o injusticia que uno siente que recibe.
Vamos con la indecisión. Entonces, preguntas para poder determinar si la indecisión está siendo una reacción que yo estoy teniendo de manera habitual que me va a generar una sensación o una actitud de depresión o depresiva. Cuando se necesita hacer una decisión, tratas de modo sistemático de aplazarla. O sea, no decides rápido y alargas el tomar la decisión. Tratas de escabullirte de tomar decisiones. Si es así, llevas dentro un elemento depresor que va a destruir tu tranquilidad y va a incrementar el sentimiento de que estás como atrapado, congestionado. em, Podrías usar la misma energía con que estás procurando aplazar la decisión para tomar una decisión y llevarla a cabo. Usar tu energía para hacer una decisión constructiva es una buena manera de evitar periodos o etapas de depresión. Entonces, obviamente ahí la reacción no es una reacción apropiada porque la decisión hay que tomarla. Puede que nos equivoquemos, puede que no nos equivoquemos, pero lo importante es pues tomar la decisión y buscar llevarla a cabo con las consecuencias que eso pueda significar, pero el ser una persona indecisa puede incentivar o puede generar mayor sensación de tristeza, de angustia, de preocupación y obviamente eso va a detonar en depresión. La siguiente emoción que uno podría mencionar, aunque bueno, un momento, hay que poner unas ideas más. Otra pregunta, ¿aplazas las decisiones porque tienes miedo a decir no? ¿Porque tienes miedo de herir a otro? Es una forma o un motivo de ser indeciso. Y hay algunas situaciones de las que es imposible salir sin lastimar a otro. Y eso me parece importante como dejarlo presente, ¿no? Hay momentos en que uno va a tener que decir que no. Y tiene que acostumbrarse a eso. De hecho, practicar el no, es decir que no, cuando no quiero hacer algo, no tengo el deseo, no tengo el como sí, la motivación es una cosa, pero ante guardando las proporciones. O sea, no es que si me dan una instrucción, estoy trabajando, por ejemplo, y me dan una instrucción y no la quiero hacer, bueno, es más relativo, ¿no? O sea, me refiero a cosas puntuales, ¿sí? Que me siento presionado, que me están imponiendo algo. Eso es diferente a hacer ciertas cosas porque evidentemente hay situaciones en la vida que uno tendrá que hacer así no le gusten. Pero porque no le gusten no indica que no deba hacerlas. ¿Sí? No sé, tender la cama, bueno, las labores domésticas, hay que hacerlas. Algunas hay que hacerlas uno mismo, otras se pueden delegar. Pues las que yo pueda delegar, deléguelas, pero las que no, pues tengo que asumir esa responsabilidad. Entonces, decir que no es sinónimo de responsabilidad, de estar seguro de sí mismo. En ocasiones, obviamente a otra persona, cuando le digo no a alguien, muy seguramente no le va a gustar. El punto es aceptar esa realidad, que no le va a gustar y no puedo evitar que no le guste. Si tengo la capacidad de tomar una decisión por mí, pero no puedo tomar decisiones por otro, de cómo lo asimile o cómo lo interprete. Cuando aplazamos el tratar con las personas, acabamos causándonos más daño, porque no solo me afecto a mí, sino también afecto a la persona. La otra, el otro variable, ¿no? Decir no o miedo a decir que sí. Miedo de la responsabilidad de tomar un riesgo. Entonces, te sientas y miras los dos cursos a seguir. Acabas literalmente teniendo un doble ánimo. Y la persona que es indecisa es también inestable. La indecisión a menudo puede ser el, como el detonante, puede ser el predecesor, el antecesor
a tener un periodo o una etapa de depresión. Entonces, por eso es importante tomar decisiones. Segunda idea, o segunda reacción equivocada, la ira. Esto ya lo habíamos mencionado, yo ya había hablado del tema de la ira, pero vamos a verlo en cuanto a la depresión. Y es que la ira es, o bueno, cuando la ira termina deprimiendo o generándome depresión, es porque la he congelado. He congelado la ira y entonces se convierte en un furor que no ha sido expresado. Entonces, si tienes un problema serio repetido con la depresión, puede ser que no hayas resuelto la ira en algún área de tu vida. De modo tan seguro como que la noche sigue al día, la depresión sigue a la ira reprimida. Lo que no se ha resuelto o no se ha expresado de modo apropiado, o sea, se ha expresado de una manera impropia y por eso, al congelarse, se vuelve tóxica, se vuelve destructiva. Entonces, la ira hay que manifestarla, obviamente, en el plano del respeto, en el plano del buen trato, de decir las cosas con la mejor intencionalidad, expresando lo que uno siente, piensa, obviamente sin destruir, sin dañar al otro, ¿sí? Pero hay que expresar lo que uno considera o piensa. Entonces, al no hacerlo, vamos a tener ira reprimida y eso puede llevarnos a sentir depresión o a estar deprimidos. La tercera idea es la injusticia o sentir que he experimentado infamia o deslealtad hacia mí, ¿no? Que me han avergonzado. Y puede ser que uno tenga un sentido desproporcionado de la justicia y de la injusticia. Cuando uno tiene una profunda necesidad de enderezar las vicisitudes, las dificultades, los problemas, las ofensas, corregir las cosas, arrancar las malas hierbas, ahí hay un tema complicado. Porque no está mal que uno sienta o pretenda ser justo. Todos tenemos, los seres humanos tenemos esa sensación o ese sentimiento de que haya equidad, que haya, bueno, normalmente. Sin embargo, cuando es esa sensación incontrolada de justicia se desequilibra con un problema básico de ira detrás que no se ha resuelto, que es lo que hablábamos en la idea anterior, pues es destructiva esa sensación y puede producir depresión y digamos que unido a esto puede generar rupturas en las relaciones personales. Entonces, la única respuesta que uno puede darle a la ira profunda contra la injusticia es el perdón. ¿Quiénes son los que con más frecuencia tienen que ser perdonados? Evidentemente, los miembros de la familia. Padres, hermanos. Y sucede mucho que las raíces de la depresión están como escondidas, ¿sí? No son visibles, están eh, subterráneas de la vida familiar y a menos que uno aprenda a resolver de modo franco esas raíces de ira y hacerle frente al resentimiento, a la molestia, a lo que considero que no estuvo bien y a perdonar, va a vivir uno en un campo fértil para que la depresión pues se manifieste y se inquiste y comience a controlar pues la vida. Por eso es importante tratar todos estos asuntos y resolverlos pues lo más pronto posible. Para ir cerrando este tema de cómo podemos tratar la depresión,
tres, bueno, aquí puse cuatro recomendaciones que pueden ser muy útiles para quien esté pasando por alguna etapa de depresión. La primera es evitar estar solo. Entonces, cuando nos sentimos deprimidos, muchas veces no queremos estar junto a otros. Pero cuando uno decide aislarse, está actuando de una manera equivocada porque no se comunica, porque bloquea el contacto con los demás y ese es el problema. El problema de la depresión es estar solo. Y aislarse cuando uno está experimentando o pasando por una etapa de depresión es significado o es sinónimo de alienación. Entonces, para quien no comprenda qué significa alienarse, estamos hablando de caer en etapas peligrosas como de esquizofrenia, de paranoia, de desequilibrio. Pues obviamente eso no es nada saludable. Hay que esforzarse en estar con los demás, aun cuando uno está en una etapa de depresión o está desanimado o bajo de nota. Y es muy importante que se pueda hacer, ¿no? O sea, no quedarse solo. Aun cuando estoy deprimido, no debo quedarme solo. Que me acompañen, de pronto yo puedo manifestar que no quiero que me hablen, sino sentir la compañía de alguien a mi lado. Eso es importante. Segunda recomendación, procurar la ayuda de los demás, que tiene conexión con el punto anterior. Entonces, cuando uno está pasando por una etapa de depresión, va a tender a tener una percepción como muy puntual de algo y como se queda con esa percepción, pues esa percepción hace que tome acciones, que tome comportamientos y por eso uno busca estar solo, no quiere hablar, no sé qué. Entonces hay que buscar personas que me ayuden a que esa sensación pues se amplifique, ¿no? Es decir, que yo pueda tener una percepción distinta de lo que estoy viendo. Yo puedo ver una cosa, pero al conversar con otra persona, al hablar con alguien, puede que el panorama de la percepción inicial que tenía cambie, sea distinto. Pero aquí es importante cuando dice procura la ayuda o cuando les digo procura la ayuda de los demás, es una acción mía. No debo esperar que los demás vengan y me busquen porque me ven triste o deprimido, sino yo debo buscar la ayuda de personas que me ayuden a ver un panorama más amplio. Entonces, es una decisión que yo tomo, pero que tiene un impacto poderoso en cuanto a la depresión porque rompe esa actitud de aislamiento que nunca es saludable, ¿no? O sea, los seres humanos, dicen los filósofos, somos seres sociales por naturaleza, necesitamos de los otros. Entonces, pues, obviamente busquemos personas que nos puedan ayudar, que nos puedan escuchar y seamos como muy descriptivos en lo que queremos, ¿no? O sea, quiero que me escuchen o quiero que me acompañen, que no me digan nada y demás, y entonces voy manejando esa situación de sensación de depresión, o de pronto que me abracen, o yo tengo que poner los límites. Ahí es donde puedo expresarme con libertad y estoy rompiendo con la depresión. ¿Qué es lo tercero? Ser expresivos, hablar de nuestros sentimientos, sean sentimientos de abandono, de desesperanza, de melancolía, de angustia, de preocupación, bueno, lo que yo esté sintiendo, debo exteriorizarlo, pero obviamente hay que saber con quién lo exteriorizo, ¿no? Por último, puedo utilizar la música, pero música que me motive, que me anime, que me eleve, que rompa con pensamientos opresivos, no música que sea más de ese mismo enfoque de tristeza, de soledad, de aislamiento, sino una música que sea distinta o diferente a la emoción que yo estoy experimentando, porque obviamente voy a estimular nuevas sensaciones al escuchar música que me está dando otra sensación, que sabemos que la música también tiene un impacto poderoso. De hecho hay estudios donde se muestra cómo la música ayuda a las plantas a florecer, por ejemplo.
pero también la música puede hacer que las plantas se envejezcan, se sequen, tiene un impacto importante. Entonces, la musicoterapia también, o sea, creo que el que me esté escuchando o viendo, pues de pronto escuchó el concepto, ¿no? Entonces, puede ser también un factor interesante para tratar la depresión. Ok, creo que con esto eh, se, se harán unas buenas pautas de cómo ir manejando el tema de la depresión. Y bueno, lo que motivaría es a la práctica, ¿no? Que esto que estoy comentando, pues quien no esté escuchando, que no esté viendo, lo evalúe, no solo para sí, sino también de pronto para alguien que lo pueda necesitar. Y que no solamente lo escuchemos, sino se lo pueden compartir en, en sus redes sociales, si pueden informar que hay este tipo de contenido que puede que le pueda ayudar a alguien en este momento de su vida y creo que estas recomendaciones son muy apropiadas para ese tipo de situación. No siendo más, les agradezco por haber estado hasta este momento del video y les doy saludos y les agradezco por su tiempo. Nos veremos la siguiente semana con un nuevo tema que esté asociado a la parte emocional. Recuerden que les estuvo hablando Julián, creador de este canal, Consejería Emocional. Que esté muy bien, hasta luego.